por falta de conocimiento. No seremos de la generación que cierra sus oídos a la voz de Dios, sino que somos de esa generación entendida, que no solo abre el oído para oír a Dios, sino que dispone su corazón para obedecerlo. ¿Cuántos van a oír y cuántos van a obedecer? Aleluya. Porque oír es el primer paso, pero obedecer es el siguiente paso que nos hace entrar a los cumplimientos de Dios. Aleluya. Hay una unción fuerte en esta noche. Yo quiero agradecer al Señor por sobre todas las cosas, pero también aquí a los apóstoles, una vez más, familia apostólica que recibe de Dios tener a bien que podamos compartir esta palabra, y también obviamente al profeta Cristian, que allí ha recibido esto de invitarme. Así que hemos tenido un día poderosísimo con una escuela de entrenamiento profético para jóvenes, y entre eso que nos preparamos para venir acá, mi esposo recibió un ataque tremendo, una descompostura terrible, yo allá ministrando, y él, en vez de estar preparado para venir acá, estaba re descompuesto, súper mareado, cosa que no me pareció nada natural, porque es una persona que se cuida muchísimo en su alimentación, es una persona muy medida y la mayoría lo conoce. Él no solo es flaquito porque es flaquito, sino porque tiene una conducta muy buena en su alimentación. Entonces yo entendí que era un ataque lanzado, pero no de venganza, sino para probar dónde estaba nuestro corazón, ¿verdad? Así que yo soy una convencida de los actos proféticos, soy una amante de lo profético y lo vivo tal cual, así que ahí trajimos el aceite y empezamos a orar y a quebrar y a romper todo lo que el enemigo estaba marcando como oposición, pero en ningún minuto pensé en no estar aquí, porque yo sé lo que Dios preparó para su vida, yo sé lo que Dios preparó no solo como palabra, sino como manifestación. Amados, si venimos de quebrar a una oposición, usted prepárese, porque a mayor oposición, mayor es la victoria del Señor. Por eso estamos en esta noche glorificando al Dios que ya lo hizo todo. Aleluya, bendito sea el Señor. Y por ahí también mi amiga la profeta Delma, que anda un poco descompuesta, así que por allí algunas cositas, pero acá estamos, amados, porque somos una familia gloriosa en el Señor. Y mire qué tema que me ha desafiado a mí, poder preparar esta palabra, llenos del Espíritu Santo. Diga conmigo, llenos del Espíritu Santo. Y mientras yo buscaba las referencias de la palabra de Dios, entendí que la palabra lleno viene de aquello que nosotros conocemos como estar satisfecho, como estar complacidos en algo. Esa famosa frase, barriga llena, corazón contento, ¿verdad? Cuando nosotros pensamos en lo que es estar lleno, o hablamos o escuchamos de llenura, estamos pensando en que algo está satisfecho, que algo ha sido completado, algo que no teníamos, de pronto tenemos la satisfacción de haberlo obtenido. Es como ese ejemplo de saber que cuando dice la palabra que el pueblo salió con manos llenas, ¿verdad? Cuando el Señor liberta a su pueblo de la esclavitud después de 430 años que el yugo de Egipto estuvo bajo el pueblo de Israel, cuando Dios les sentencia la liberación poderosa, dice que ellos fueron libertados a manos llenas. Bendito sea el Señor, levante sus manos, porque la mayor liberación que Dios está trayendo sobre sus vidas será con manos llenas. Dije que la mayor liberación que Dios está trayendo para su vida, para su casa, es con manos llenas, no con manos vacías. Usted no se va a ir con manos vacías, usted hoy se va a ir con las manos llenas del Señor, porque los dones serán activados, los milagros serán activados, las sanidades de Dios, lo que toque sus manos será grandemente
levante su mano derecha y diga conmigo: Dios trae liberación para traer llenura. Aleluya. La naturaleza de nuestro Dios es una naturaleza de dar. Tenemos un padre apostólico, el apóstol Ronnie Chávez, que él es un hombre de testimonio en tanto a lo que estoy diciendo, ¿verdad? Y él inclusive escribe libros acerca de lo que es dar. Pero comprender que la naturaleza de nuestro Dios, de tu Dios, de mi Dios, del Dios de nuestra familia, del Dios de esta casa, es una naturaleza de dar. Dios no sabe lo que es la mezquindad, Dios no conoce lo que es la escasez. Dios nunca tomó la vida de su Hijo Jesús para que nosotros tengamos salvación y quedarnos en la lucha, quedarnos en la prueba, quedarnos a mitad de camino, sino que cuando Dios trae la salvación y la redención a nuestra vida, en sus planes está que nuestras manos siempre estén llenas. En su diseño está que los hijos siempre tengan las manos llenas. Levante sus manos, porque esas manos van a ser llenas no solo del Espíritu Santo, sino que esas manos también van a ser llenas de provisión, más de lo que usted puede merecer, más de lo que puede imaginar, más de lo que pueda pensar. Esos son los planes de Dios para su vida. Manos llenas, diga conmigo: manos llenas. Nunca manos vacías. Con todo respeto, en esas canciones que dicen con manos vacías, es imposible tener manos vacías. Dígale al que tiene al lado: imposible que tengas manos vacías. Imposible. Porque si no, Dios, ¿qué hizo? ¿Verdad? Algo siempre hay en nuestras manos. Como aquel profeta que le preguntó a la mujer: ¿qué hay en tu casa? Nada. Pero luego recordó que en su casa había aceite. Algo siempre, y las mujeres en esto somos especialistas. Por esa naturaleza de la dádiva, sabemos tomar algo un poco y convertirlo en mucho. Es que los varones también han recibido esa unción multiplicadora, que lo que ellos emprenden tiene bendición de Dios. Entonces, lo que Dios nos está trayendo a memoria es saber que hemos sido rescatados, que hemos sido salvados, que abrazamos tamaña salvación del Señor, no para estar medio llenos, sino para estar llenos, completos del Espíritu Santo. Así como la panza está llena y el corazón contento, así el Espíritu va a rebosar y el Espíritu va a proclamar la llenura del Señor, no solo para tu vida, sino para tu casa. Esta ciudad va a rebosar de la llenura del Señor. El Señor ha hablado claramente lo que Pilar significa para esta parte de la provincia de Buenos Aires. Y mire el que tiene al lado y decide: que yo sepa, vos vivís en Pilar, o al menos te congregás en Pilar, o al menos tus apóstoles son de Pilar, o al menos tenés un pariente en Pilar. Aleluya. Por eso yo tengo amigos en Pilar. Aleluya. Bendito sea el Señor. Y no hay que ser tontos, hermanos, hay que ser así de prudentes y de rápidos y de astutos santamente, no una astucia mala. Entonces, cuando hablamos de esa llenura, en definitiva estamos entendiendo que si tienen que llenarnos es porque algo está vacío, ¿verdad? Porque algo falta. Entonces, si alguien quisiera llenar más esta copa, yo le diría que es suficiente, porque si no va a rebosar, ¿verdad? Pero si esta copa estaría muy por debajo de la mitad, yo le diría entonces que sí pongan más agua, porque hay espacio. En esta noche el Señor va a traer una manifestación de su llenura en vasos que se han vaciado, que se han purificado, en vasijas que estén dispuestas a quitar toda otra llenura incorrecta y a recibir la llenura del Espíritu Santo. Yo sé que esta pandemia lamentablemente llenó a los hijos de temores, de miedos, de fracasos, de inseguridades, que esta pandemia dio para todo y quizá llenó las vasijas de pensamientos negativos, de desgano o de tantas cosas que hay por ahí. Pero cuando nosotros entendemos que hay un tiempo nuevo del Espíritu
unción que trae estos rompimientos, no porque tenemos ganas de romper algo, sino que trae estos rompimientos porque cada vez que se rompe algo nosotros podemos avanzar. Cada vez que una puerta de Dios se abre podemos cruzar del otro lado. Cada vez que Dios rompe un límite es porque ya Dios tiene listo el siguiente nivel, el siguiente paso. Cuando Dios nos trae esta unción para romper, para aperturar, es porque no quiere que nos quedemos quietos, es porque no quiere que nos quedemos cómodos, sino porque lo de Él es continuo, lo de Él es en avance, lo de Él es como esa palabra que dice que irán los hijos de Sión, los hijos de Pilar, los hijos de esta casa CNB, irán de gloria en gloria, irán de poder en poder, irán cantando, irán saltando, aleluya, se olvidarán de sus lágrimas del pasado y convertirán esas lágrimas en fuente de gozo y alegría. ¿Cuántos están aquí? Aleluya, bendito sea el Señor. Entonces diga conmigo, hoy me voy a ir con el Espíritu lleno. Aleluya. Porque algunos hasta las 10 más o menos dicen estaba soportando el vacío en el estómago y ahora ya quiero la llenura del estómago. Pero hoy el estómago va a tener que aguantar un poquito porque el Espíritu Santo quiere llenarnos de su presencia, quiere llenarnos de su unción. Entonces estar llenos de algo, en este caso estar llenos del Espíritu Santo, quiere decir estar plenos. Y significa tener al mismo Dios habitando y moviéndose en nuestro ser. Quiere decir que si hay llenura del Espíritu Santo, no hay lugar para otra cosa. Mira el que tiene al lado y dígale, si hay llenura del Espíritu Santo, no hay lugar para otra cosa. ¿Cuántos han comido algo rico que aunque quisieran comer más, dicen ya no hay lugar? Levante su mano. ¿Cuántos pecadores? No, mentira. Gloria a Jesús. Entonces, fíjense qué tremendo, ¿no? Pero lo de Dios no sucede así. Para lo de Dios, para la llenura del Espíritu Santo, aunque nosotros digamos, no, ya esto es suficiente, el Señor desborda. Por eso dice, hace rebosar mi copa. O sea, una copa rebosando quiere decir que está desparramando eso que está, de lo que está haciendo lleno el vaso. Para lo de Dios siempre hay espacio. Diga conmigo, para la llenura de Dios siempre hay espacio. Aleluya. No es como en la panza, ¿verdad? Que uno ya se come de esas comidas que uno dice basta y quisiera, pero ya no hay espacio. En cambio, en el Espíritu siempre hay espacio para algo más. Por eso, en primer lugar, la idea original es que, gracias amada, es que la idea original no es que nosotros solo anhelamos la llenura del Espíritu Santo, sino que la idea original de ser llenos del Espíritu Santo es la de Dios. Diga conmigo, la idea es de Dios. O sea, no nace en nosotros de decir quiero estar lleno del Espíritu Santo. Es Dios el que nos traslada su idea, su pensamiento, su mandato para hacernos vivir bajo una llenura del Espíritu Santo. Entonces siempre la idea original es la del Señor, es la que nos permite saber que a Él le ha placido que todos sus hijos reciban la llenura de su Espíritu. Nuestro Señor Jesús fue el que nos marcó la huella cuando Él al inicio de su ministerio soltó aquellas palabras de Isaías 61. ¿Quién se acuerda? Los más estudiosos o los más memoriosos. Dice que Él fue allí a la sinagoga, fue donde Él pide abrir el rollo, y hay algunas otras traducciones de la palabra de Dios, pero que la esencia es la misma, que cuando nosotros leemos aquello que Jesús dijo, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido, ¿para qué? Para dar buenas nuevas a los pobres,
que están llenas del Espíritu de Dios. Miren qué tremendo. Él nos marcó. Él no inició su ministerio sin la llenura del Espíritu. Entonces muchas veces vemos en la actualidad, lamentablemente, que hay mucha gente que quiere iniciar tantas cosas en el buen sentido y con buenas intenciones, pero carece de la llenura del Señor. Y no lo digo con un espíritu condenativo ni de juicio para nada, porque el espíritu de libertad es el que nos abre la verdad, pero para poder saber que si algo va a tener respaldo de Dios en nuestra vida, es porque tenemos esa llenura. Y la llenura del Señor no es mágica. La llenura del Señor no es un asunto de que solo lo anhelo, lo deseo. La llenura del Señor llega a nuestra vida porque se tienen que cumplir ciertas condiciones en nuestra vida. No lo digo yo, lo dice la palabra. Entonces el Señor, cuando abre el rollo, dice esta profecía que se había profetizado por cientos de años antes de su llegada, finalmente cobra sentido, finalmente cobra cumplimiento, para que a partir de él todos los que veníamos después de Jesús también vivamos con lo mismo, o sea, bajo la llenura del Espíritu Santo. Miren qué tremendo, porque es el mismo Señor el que nos marca, el que nos deja el lineamiento. Amados del Señor, se puede tener una vida a medias, se puede tener una vida en tibiezas, se puede tener una vida religiosa, de poder se puede. Lo que no debe suceder es que se deba, ¿verdad? No se debe tener una vida sin la llenura del Espíritu Santo. No se puede emprender los proyectos que se van a realizar en los meses venideros si no hay una llenura. Si usted es de aquellos que le gusta revisar la palabra en Hechos, usted va a encontrar los acontecimientos, aquel avivamiento que comenzó, aquel avivamiento que empezó a convulsionar las ciudades, las regiones de Jerusalén, las regiones que estaban alrededor de Israel, pero luego ese avivamiento empezó a tocar muchas otras ciudades, naciones y hasta lo último de la tierra. Cuando nosotros revisamos el libro de Hechos, ¿cuántos saben que los hechos se siguen escribiendo? Los hechos no se han cerrado, los hechos se siguen escribiendo, lo estamos escribiendo nosotros, lo estará escribiendo nuestra generación siguiente, los hijos, los nietos, los bisnietos. El libro de Hechos todavía no se ha cerrado, y no que lo van a poner en un libro, sino que los hechos de los hijos de Dios van a seguir marcando la huella profética para las próximas generaciones. Entonces, cuando nosotros revisamos aquel glorioso libro de los Hechos, empezamos a meternos y a emocionarnos y a decir, esa era la iglesia. Qué bueno, una iglesia avivada, una iglesia donde compartían todos juntos el pan, una iglesia que abrazaba la misma fe. No era una iglesia que tenía denominaciones, no era una iglesia que era de fulano, de mengano, eran uno solo, por eso ni nombre tenían. Era la iglesia de Jerusalén, era la iglesia de Corinto, era la iglesia de Filipos, era la iglesia de Tesalónica, y así como decía acá, la iglesia de Pilar o la iglesia de Malvinas Argentinas. Cuando nosotros leemos y nos interiorizamos y hasta nos emocionamos y decimos, Señor, esa es la iglesia que quisiéramos, en esa unidad de espíritu, en ese compartimiento del pan, del vino, en ese mismo bautismo, en ese mismo fuego. Pero olvidamos o pasamos por alto que para que esa iglesia llegara a ese punto de fuego, de avivamiento, de poder, de milagros, primero debió cumplir las condiciones. Y en las condiciones lo que muchas veces no nos gusta. Muchas veces lo profético es concebido como algo mágico. Me dio la palabra y si no se cumple, no es profeta. ¿Cuántos escucharon eso, verdad? Me dio la palabra, pero ya pasaron 10 años y no se cumple. ¿Escucharon alguna vez? Yo por Malvinas he escuchado algunos.
Dios. Algunos se mofan y se ríen de lo profético. Otros se burlan tan descaradamente que no escatiman en utilizar cualquier medio para hablar mal del ministerio, como si el ministerio profético fuera de algún profeta, como si el ministerio de la unción profética fuera de algún apóstol. El ministerio profético es de Dios. La unción profética proviene de Cristo. Dice Apocalipsis 19:10 que el Espíritu que da testimonio de Cristo en la tierra, que es el Espíritu de la profecía. Entonces, cuando lo profético no es entendido, no se revela por una búsqueda personal ante Dios, entonces empieza a ser atacado, empieza a ser mal interpretado, y allí es donde se generan las confusiones. Pero tenemos la gran noticia que el ministerio, la unción, el espíritu y la naturaleza de la profecía es de Cristo. Él la imparte a sus ministros, Él procesa sus ministros para depositar esa unción, pero en definitiva el dueño, el autor y consumador de lo profético y de nuestra fe sigue siendo nuestro Señor Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, cuando revisamos los hechos y decimos, mira, ellos los 120 estaban unánimes, estaban orando, estaban clamando, y de pronto vino como un viento recio y lenguas de fuego aparecieron sobre sus cabezas, y ellos empezaron a hablar lenguas, empezaron a hablar de todas las maravillas, a predicar, y se convierten 3,000, 4,000, 5,000 gente de acá y de allá que recibe al Señor Jesús. No es mágico. Dígale al que tiene al lado, no es mágico. No es instantáneo, no es como la sopita esa instantánea que usted le pone el agua, ¿no? Y ya está la sopita y la revuelve. Lo profético es procesal, lo profético es condicional. Dios tiene que procesar y tiene que aprobar nuestras vidas para encontrar el depósito justo en la medida y poder derramar su llenura. En primer lugar, dice la Biblia en Hechos capítulo 1, y usted tiene allí tarea en su casa para profundizar, dice que cuando el Señor ya estaba prácticamente en los aires para ser recibido en el trono del Padre, el Señor les habla de que sus discípulos no estarían solos, que Él enviaría el Espíritu Santo, que Él traería el consuelo de la iglesia para no estar sola. Pero hay un pequeño detalle en eso que el Señor les dice. Y hay algo que a mí me marca y mucho, como alguien me dijo una vez, mi profeta, cuando estaba en un momento de crisis hace años, una crisis terrible, y entonces yo pensaba que ella me iba a aconsejar, me iba a hacer arrorró mi niña, arrorró mi sol, porque a veces pensamos que Dios nos habla con esa suavidad, y ella me dijo, mira Natalie, esto es así, el camino de la obediencia a Dios es de solo de ida, no se permite volver. Imagínense esa palabra, trácate. Era como que esperaba un abrazo y de pronto te ponen en vereda. Te ponen allí una exhortación. ¿Cuántos están entendiendo eso? ¿Cuánto les ha pasado eso que de pronto uno quiere recibir y Dios más bien responde con una exhortación, como Dios le dijo a Elías, el profeta, sal de la cueva, si yo no te mandé ahí, ¿verdad? Y Elías estaba ahí medio como romántico ese día. Entonces, hay algo que esos 120 o los casi 500 que recibieron la palabra hicieron, y fue permanecer en obediencia en el punto que el Señor les había dicho. Hay veces que el Señor está a punto de derramar esa llenura, y por no permanecer en el punto donde Dios los ha puesto, se pierde. Diga conmigo, aleluya, como dice el profeta Pablo, cuando algo le arde, pero le va a sanar, cuando algo es amargo como el remedio, pero
sea el Señor. Póngame cara de contento, de contenta, de feliz. Dijeron que iban a recibir la palabra. La palabra, les recuerdo que es como medicina al cuerpo. ¿Y a cuántos les gusta tomar la medicina? Yo que recuerdo las batallas que eran tremendas con mis hijos para que cuando estaban enfermos tomaran el remedio. ¿Cuántos papás y mamás lucharon con eso, verdad? ¿Y cuántas esposas han luchado con sus esposos que no quieren tomar el remedio? Bendito sea el Señor. O por ahí algún esposo santificado que la esposa no quería tomar el remedio, ¿verdad? Entonces, si la palabra es medicina, ¿por qué nos ponemos así cuando Dios nos está hablando? Si la palabra es alivio a nuestros huesos, ¿por qué nos ponemos a veces medio serios cuando el Señor nos está hablando? Recuerde que lo profético, que la profecía, la palabra profética, cumple 3 funciones básicas. Y es muchas veces exhortar, eso significa a veces confrontar. Pero posteriormente dice que es edificar, porque quien derriba sabe que hay que edificar, ¿verdad? Pero también hay que consolar, no siendo lastimadores con la palabra, sino ser sanadores. Cuando Dios nos va a traer sanidad, necesita primero liberar nuestra condición para que en esa liberación venga la sanidad y en esa sanidad venga la llenura. Entonces ellos entendieron que debían mantenerse en la posición que el Señor les había dejado. Ellos no debían correrse ni a derecha, ni a izquierda, ni adelante, ni atrás. Tenían que quedarse en el punto justo donde el Señor le había dicho que debían estar hasta que venga la llenura del Espíritu Santo. Y si hay algo que el enemigo, por eso es diablo, ¿no? Por eso es diablo, trabaja constantemente, es para mover a los hijos de Dios de su posición. Porque si el Señor Jesús les dijo, ustedes permanezcan acá, no se vayan acá, no se vayan allá, permanezcan ahí en ese punto, hasta que venga la llenura del Espíritu Santo. Y ellos permanecieron allí. Pero el enemigo, como el diablo, recién dije eso, ¿verdad?, trabaja para hacer correr a los que han recibido una promesa, para correrlos a través de distintas situaciones, para correrlos de su posición a través de distintas crisis, problemas y situaciones reales, pero no verdaderas. Levante su mano y ponga la mejor sonrisa, aleluya. Acuérdese de un buen chiste en este momento. ¿Qué está diciendo? Si era una palabra para sanar, se está sanando, aleluya, bendito. Porque el avivamiento se nos viene encima. El avivamiento ya está a la puerta. Y no podemos estar ahí entre que sí que no, nos definimos, porque en este mes que representa la puerta, tenemos que abrir y cruzar, mi amado del Señor. Usted no está aquí porque solamente la invitación trajo convencimiento. Está aquí porque el Espíritu Santo lo ha convencido. Jóvenes, grandes, adultos, niños, aún danzores, adoradores, están todos siendo movilizados porque el avivamiento ya está a las puertas. El avivamiento se nos viene. El evangelismo profético de gloria ya está entre nosotros y vamos a tener que ser llenos del Espíritu Santo para que la gente no escuche palabras, sino que vean demostraciones del poder de Dios. ¡Aleluya! ¡Santo! ¡Bendito sea el Señor! El enemigo, a través de tantas cosas y más que ha aprovechado en estos casi 2 años de tanta locura, ha corrido de la posición en la que el Señor les ha dicho que deben permanecer. Eran casi como 500 apóstoles, me corrige, ¿no?, los que recibieron. 400 y largo profetas, ¿no? Pero ¿cuántos recibieron la llenura? 120. Solo 120. Porque los 120 supieron dónde estaba su prioridad. Los 120 fueron capaces de cumplir aquello que dijo el Señor. Quien puede dejar
de lado todas estas cosas y correr por lo mío, recibirás 100 veces más. Aquellos entendieron que se estaba definiendo el avivamiento sobre la tierra, que Roma, el imperio más poderoso que duró casi 1000 años, sometiendo, esclavizando y haciendo todas las barbaries posibles, un día tenía una sentencia de caída y que nunca más se levantaría. Ellos entendían que su verdadera liberación había llegado, ya no como Moisés, ya no como con Josué, ya no como en los tiempos antiguos, sino que esta liberación abarcaría todas las naciones de la tierra, abarcaría todas las razas, hasta lo último de la tierra. Por eso estamos definiendo en esta escuela que si vamos hacia las puertas de este avivamiento poderoso, necesitamos llenura del Espíritu Santo. Necesitamos tomar hoy como nunca la decisión de permanecer, de no corrernos, de mantenernos fieles en esto que el Señor nos ha dado como promesa, en esto que el Señor ha entregado no solo para esta casa, sino para todo el territorio. Como hemos dicho con mi familia, Señor, aunque nadie quisiera, nosotros sí queremos el avivamiento. Aunque todos se negaran, nosotros jamás nos negaremos a saber que queremos ser partícipes de ver la conversión de miles, de millones, familiares, parientes, amistades, gente de gobierno, en todas las esferas, llegando al conocimiento de la salvación tan grande. Mire qué tremendo. Ellos comprendieron que su posición era determinante. Yo marco eso mucho en las intercesoras. Cuando dicen, no, profeta, lo que pasa es que justo sucedió. El enemigo te está marcando tu posición. No, es que usted no sabe. Mira, yo solo sé que si vos te corres de ahí, el enemigo te toma ventaja. Permanece en tu posición. Permanece como Habacuc, que frente a su voz, a su intercesión profética, dijo, voy a permanecer hasta que la respuesta sea entregada. Usted no tiene derecho a correrse del lugar donde Dios lo ha plantado. Usted no tiene derecho y no tiene manera de retroceder en donde Dios lo ha enraizado para que crezca, para que tenga fruto y para que llenura del Espíritu Santo cubra su vida, su matrimonio, sus hijos y todo lo que el Señor le haya dado. No tenemos derecho a corrernos ni 1 milímetro de la posición que el Señor nos ha dado, porque cuando la promesa, la palabra Gabar, la mano danzante del Señor se está moviendo sobre alguien que ha recibido la promesa, esa mano como un imán está buscando que algo lo atraiga, está buscando la hora, está buscando el día, está buscando el momento para que esa promesa finalmente se asiente y se haga realidad a los ojos de todos. Aleluya. Entonces diga conmigo, posición. La posición es determinante. ¿Cuántas veces el enemigo nos ha querido correr del lugar donde nosotros tenemos la iglesia, ahí en Villa de Mayo? ¿Cuántos intentos del enemigo a través de tantos ataques? Pero el Señor siempre nos recordó, mantengan la posición, mantengan la posición. Esa posición espiritual que te da la garantía que si eres fiel, que si esperas, que si clamas, que si obedeces conforme a lo que el Señor ha dicho, no hay enemigo, no hay gigante, no hay dificultad, no hay situación crítica que pueda atravesar ese punto de posición que el Señor te ha dado, porque es el mismo Dios el que está delante. Aleluya. Entonces la posición es determinante, mi amado, en lo que el Señor te haya dado. Quizá esa posición en el trabajo, quizá esa posición en tus estudios, quizá esa posición en tus finanzas, quizá una posición en el ministerio, en el servicio donde Dios te ha puesto. Allí permanece fiel, allí permanece constante. No te dejes distraer, porque 1 minuto de distracción en la ruta, los que saben manejar en la ruta saben lo que puede suceder. Entonces dígale al que tiene al lado con su mejor sonrisa, no te distraigas. Aleluya. Y se lo están diciendo suavecito.
por sí, ¿verdad? El segundo punto de esa iglesia, de ese pueblo, de esas familias que recibieron la llenura del Espíritu Santo fue la vida de oración. Diga conmigo, oración. Primero la posición. Estamos aquí en esta posición. ¿Y qué hacemos en esta posición? Tenemos la oración, tenemos la intercesión. Nosotros hemos recibido una frase en esta semana con las intercesoras: avivamiento de oración. Avivamiento, el avivamiento de oración empieza por mí. Ay, no, es que yo no tengo llamado, profeta, a la intercesión. Usted ha sido llamado a interceder, porque no es un ministerio la intercesión ni es un don. Bueno, es un ministerio, pero no precisamente es un don, sino que es una naturaleza, es una genética. Nuestro intercesor por excelencia nos llena para que seamos intercesores. Hace un poquito tiempo, una semana, una mujer me dijo que había empezado a interceder por su casa 2 veces por semana. Y me dice, no sabe cómo cambió el ambiente de mi casa, mi matrimonio, cuánto tiempo en la iglesia y yo jamás oraba por mi casa, oraba por mi familia. Y cuando usted dijo que debíamos empezar a orar, a levantarnos en las madrugadas, a tomar unos minutos y a rodear nuestra familia, yo lo primero que pensé, y me lo dijo, yo no oro ni por mí, y esta profeta quiere que yo ore por mi casa. Mire qué tremendo, lo confesó al menos. Yo lo primero que pensé, me dijo ella, es que si no oro ni por mí, menos por mi esposo. Mire qué tremendo. Pero cuando ella activó esa oración, las cosas empezaron a cambiar. Los problemas también empezaron a aparecer, pero las victorias del Señor empezaron a resplandecer. Bendito sea el Señor, alabado sea su nombre, al que vive, al que sana, al que liberta, al que hace milagros, hoy, mañana, siempre. Aleluya. Diga conmigo, avivamiento de oración. Aleluya. Tiene que haber un avivamiento de oración. Esta gente estaba encendida en la oración. Yo sé que ustedes tienen una profeta que los pone a fuego en la oración. Gloria a Dios. Pero si no hay oración, no hay ambiente para lo que deba suceder en adelante. No hay preparación. Entonces, un avivamiento de oración, esa gente estaba orando en las mañanas, en las tardes, en las noches. Esa gente estaba enfocada en que tenía que recibir una promesa, tenía que sucederles, tenía que pasar. No habían recibido una promesa de una persona cualquiera, habían recibido la promesa del mismo Señor, y ellos tenían que tener ese avivamiento de oración. Diga conmigo de nuevo, avivamiento de oración. Vienen los días, dice el Señor, donde ese avivamiento será en los niños, ese avivamiento de oración será en los jóvenes, jóvenes encendidos en la oración. No, gracias Señor por el día, no, sino una oración certera, una oración de rompimiento, una oración de conquista, una oración de liberación por sus compañeros de trabajo, de escuela, de universidad. Allí donde esté habrá un rompimiento poderoso a causa de esa oración en la vida de los jóvenes y de los niños, y también de nosotros los adultos. Pero nos tiene que envolver un avivamiento de oración. Entonces esta gente dice que tuvo un avivamiento de oración, y ahí estaban avivados y encendidos en ese clamor. Y tercer punto, ellos supieron obedecer cada mandato que se les dio. Una generación profética es una generación que transiciona de la vida del sentimiento a la vida del espíritu. En la vida del sentimiento, en el cual todos hemos sido criados, está todo lo que hacemos por lo que sentimos. Entonces, si siento que me gusta, lo hago. Pero si siento que no me gusta, no lo hago. Miren qué tremendo. Como hasta los emoticones, es como que los emoticones dicen el estado emocional de una
fulano de tal está enojado. Y pone la carita, enojado. ¿Verdad? Otros dicen, el fulano de tal está triste. ¿Y cómo está el emoticón? Con la carita triste. Otros dicen, está entusiasmado y la carita está así. Entonces estamos en una temporada donde el enemigo, a través de sus diseños, a través de sus modas, a través de la cultura de los territorios, va inflamando y va prendiendo una llenura del sentimiento. Entonces las personas se llenan el alma por lo que sienten y les cuesta obedecer por lo que deben hacer. Entonces una generación profética empieza en la transición del sentimiento de que, ay, si yo siento servir, sirvo. Si yo no siento servir, no sirvo. Porque no voy a ser hipócrita, dicen algunos. Acá no saben lo que son en Malvinas. Otro día les cuento todas las cosas. Pero dicen, por lo que siento, yo siento ofrendar, doy, bueno, listo. Si no siento, nada, ¿verdad? ¿Y cuántas cositas? No siento perdonar, no siento congregar, no siento obedecer, no siento esto, aquello, lo otro. Y todos empezamos ahí en esa transición de que sentimos, no sentimos, sentimos, no sentimos. Y los sentimientos es un regalo del Dios poderoso, creador, para que nosotros disfrutamos, para que expresemos todas nuestras emociones, pero siempre en dominio del Espíritu Santo, ¿verdad? Pero cuando nosotros entendemos que el Señor ha destinado una llenura de su Espíritu en una generación que está a las puertas del avivamiento más grande de la historia de la humanidad, tenemos que acelerar esa transición y salir de esa burbuja del sentimiento y romper y pasar a la vida del Espíritu. Y empezar a saber que el Señor nos ha destinado no a vivir una vida de lo que sentimos, sino una vida de lo que se debe obedecer. Y no obedecer en un autoritarismo, sino en una obediencia por amor. Jesús nos dejó marcado el camino, que si hubiese sido por Él como hombre, como persona de carne y hueso, Padre, pásame este momento y no me dejes obedecer. Pero el Señor hace silencio y dice, nada de los sentimientos, es hora de que la palabra termine de consumarse. Aleluya. Y dice la palabra, dice su Biblia y dice la mía, que como un cordero en silencio se entregó por amor, en obediencia hasta lo último de su sangre, para que nosotros tuviéramos perdón y salvación. Bendito sea el Señor. Entonces esa gente entiende que la obediencia es un camino de ida. No hay ida y vuelta. Es una sola ida y si querés volver te vas a encontrar con un letrero que dice contramano. Bendito sea el Señor. Y no vas a poder volver. Porque es lo que nos lleva en definitiva a la meta final. La obediencia cuesta tanto en nuestras vidas porque hay una lucha interna de lo que sentimos, pero hay una lucha también del espíritu, de lo que sabe que debe hacer. Hay muchas cosas que sabemos que las debemos hacer, ¿sí o no? Sabemos por el espíritu que las debemos hacer, pero cuando todavía las emociones y los sentimientos quizá heridos, lastimados, quizá presos de tantos traumas todavía del pasado, cuando todavía eso está allí, por lo general prevalece el sentimiento. Y entienda bien el espíritu de lo que le digo. Yo no digo que está mal expresar nuestros sentimientos, porque con esos sentimientos podemos venir a la oración y decirle, Señor, yo me siento como que estoy a 1.000.000 de kilómetros lejos de ti, pero yo sé que de aquí yo me voy a conectar nuevamente y mi espíritu va a tomar de tu espíritu y yo no me voy a ir como vine, sino que yo me voy a ir renovado en el espíritu y me voy a ir lleno del espíritu para que ya no domine y gobierne el alma o el sentimiento, sino para que prevalezca el espíritu de Dios.
en nuestras vidas. Entonces mire qué tremendo. Aquellos entendieron que la posición, que el avivamiento de oración y que la obediencia eran condiciones perfectas para que esa llenura les aconteciera. Porque lo que sucede en el aposento alto no es algo que queda encerrado en el aposento. Si usted sigue leyendo el libro de Hechos, va a encontrar que muchas casas empezaron a ser llenas del Espíritu Santo, que muchos lugares fueron llenos del Espíritu Santo, que las casas de los romanos, de los gentiles, empezaron a recibir la llenura del Espíritu Santo, que un carcelero recibió la llenura del Espíritu Santo, que gente que impensada, cuando se alineó a la posición, cuando tomó su vida en oración y cuando obedeció en los lineamientos que Dios le había puesto, esa gente fue llena del Espíritu Santo. Aleluya. Levante sus manos ahí donde está, porque ya voy a ir cerrando. Bendito sea el Señor. Recuerde que la palabra es medicinal. Mueva su mano, amado del Señor. Un avivamiento, una llenura de Dios en la vida de los adoradores, en la vida de los jóvenes. Los jóvenes son tan atacados por tantas cosas, amados, y nosotros nos tenemos que levantar a traer la medicina para sanar sus vidas, a traer esa liberación de Dios y no temer. Mueva sus manos a no temer, porque Dios le ha dado un punto de posición. Su posición es esta casa. Su posición es la santidad. Su posición es la obediencia. Su posición traerá un avivamiento de oración. Traerá un avivar del Espíritu tan grande que no habrá enemigo que no podamos vencer. No habrá problema que no podamos atravesar. No habrá territorio que se nos resista a la llenura del Espíritu Santo. Bendito sea el Señor. Esta gente entendió que si no se llenaba de Dios, se podía llenar de otras cosas. Esta iglesia primitiva o temprana que nos antecedió fue una iglesia que entendió lo que nosotros estamos entendiendo, que lo de Dios es para todos, que lo de Dios no queda encerrado en una reunión de 2 o 3 horas. Lo de Dios necesita exhibirse continuamente en nuestras vidas, en nuestras palabras. Nosotros con mi esposo estamos determinados a mostrar este evangelio que ha sido a veces tan criticado, porque han sido más palabras que hemos tenido que demostraciones de poder. Pero nos hemos determinado en este tiempo a poder traer de Dios sus demostraciones poderosas. Que donde no sucedía nada, una demostración del poder de Dios hace que suceda. Que donde no pasaba nada, hace que el poder de Dios se evidencie. No es la cantidad de conocimiento bíblico que tengamos. No es la cantidad de cursos que podamos hacer de cualquier tipo. Es la llenura del Señor lo que nos capacita y lo que nos respalda. Para estar parados en una plataforma no necesitamos tantas cosas, pero lo único que necesitamos es la llenura del Señor. Porque si no, son palabras que solo resuenan como alguien que golpea una lata, pero no produce nada. Por eso que yo creo que esto nunca fue tan alineado a lo que Dios ya tiene para ustedes. Llenarnos de su Espíritu. La Biblia dice en Efesios 5, antes más bien sean llenos del Espíritu Santo.
Porque si nosotros revisamos Efesios, Corintios y todos los versículos que ya le anoté ahí, pero que ya están ahí, vemos que en algún punto mucha gente se empezó a llenar de otras cosas y no se llenaba del Espíritu Santo. Judíos que se convirtieron al Señor, pero se llenaban de judaísmo. Gentiles que aceptaron a Jesús como Salvador, pero se llenaron de pecados. Gente de acá y de allá que recibió al Salvador en su vida, pero que se empezó a llenar de otras cosas. Y por haberse llenado de esas cosas, los problemas empezaron. Los choperíos, las críticas, las envidias, las ofensas. Acá estoy segura que no pasa, pero ahí pasaba. Y que me miró, que no me miró, que me dijo, que me dio, que no me dio, que me oró, que no me oró, que sí, que no, que mañana sí, pasado no, y cuántas cosas. Acá, porque son santísimos, no sucede. Pero cuando una familia, cuando una vida de un varón, de una mujer, de un joven, cuando la vida de una congregación se empieza a llenar de otras cosas, no hay llenura del Espíritu Santo, y entonces los problemas empiezan a abundar. Y aquellos días donde venía a la iglesia alabando, adorando, feliz con las manos levantadas, pastor, pastora, hermano, qué bendición. Ahora ya de lejos, en el último, mirando. Aquí pasa algo raro. A ver lo que tocan, a lo que danzan. Yo sé que acá no pasa, pero pasaba ahí, en Corinto. ¿Sí o no, profeta? Pasaba. En Efeso pasaba. Entonces viene la voz paterna apostólica y dice: muchachos, no se llenen de vino, no se llenen de distracciones, no se llenen de este mundo, antes más bien sean llenos del Espíritu Santo. Matrimonios, no se llenen de cualquier cosa, llénense del Espíritu Santo y verán la gloria de Dios. Aleluya. Ministros, adoradores,